Se cuenta que el sulky solía ensillar con su galanteo imponente al pasar al ritmo de la tarantela, piropo que viene, piropo que va. Seguimos en Palabra de Campo y es momento de hablar de política y de economía. Por eso le damos la bienvenida a nuestro analista político Sebastián Dumont, como cada sábado. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos, ¿cómo les va? Muy bien, Seba, muy bien. Por supuesto, muy expectantes por lo que vaya a ocurrir hoy, ¿no? En la zona sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Quilmes. Sí, la reaparición en un acto público de Cristina Kirchner, ¿no? La expresidente y vicepresidente, que bueno, ha decidido estar presente en este acto donde se anuncia, va a hablar del rumbo que ha tomado la Argentina, de este gobierno. Seguramente Cristina va a dejar títulos, porque así lo ha hecho permanentemente, y cada vez que habla Cristina siempre se genera polémica alrededor de lo que diga, más allá de aquellos que estén a favor o aquellos que estén en contra de su figura. Es alguien convocante en términos de atención periodística y de atención política, así que bueno, habrá que ver qué es lo que dice Cristina en el marco, si vos querés, Daniel, de una interna que estaba así a flor de piel, ¿no? Dentro del propio peronismo, con Axel Kicillof por un lado, con tensiones que trascienden con Máximo Kirchner y con la propia Cristina Kirchner. Bueno, hay un variopinto condimento sobre lo que va a pasar este sábado, porque no solo estará el acto de Cristina, sino también hay un acto que va a encabezar Axel Kicillof, dentro de ese quema de recuerdo a lo que ha sido el 27 de abril del 2003, cuando en aquellas elecciones, después de las hemos vivido en el 2001 y el 2003, claro, con el gobierno interino de Eduardo Duhalde, y esa convocatoria de elecciones que, recordemos, elecciones que ganó Menem ese 27 de abril. ¿Te acordás? Tal cual, tenés razón. Claro, que ganó Menem y que no le alcanzó para ganar en primera vuelta y habilitó una segunda vuelta. Pero si hablamos en términos de historia objetivamente, el 27 de abril Menem fue quien obtuvo más votos, segundo Néstor Kirchner, tercero Ricardo López Murphy. No me acuerdo, mirá vos. En aquel comicio, exactamente. López Murphy. Así fue, sí. Mirá vos. Sí. Pero sí recordaba que Néstor Kirchner había llegado a la presidencia con una cantidad de votos no habitual, por decirlo de alguna manera. 22% claro, de los votos Néstor Kirchner, 25 Menem. Claramente, eso obviamente con el sistema actual que tenemos los argentinos del balotaje, donde necesitas 45% de los votos, un 40% y una diferencia del 10%, habilitó una segunda vuelta que después, bueno, la historia ya la conocemos todos. Menem decidió no participar, bajarse antes, y eso lo consagró a Néstor Kirchner, ¿no? Pero la consagración real de Kirchner como presidente de los argentinos, la verdad, no fue el 27 de abril, fue unos días después. Claro, tal cual, exactamente. Uno recuerda la elección, pero es verdad, claro, porque se suscitó todo esto que generó que Menem se bajara. No. Claramente, por eso, digamos, está bien el recuerdo que quieren utilizar el día de hoy, 27 de abril, porque si se quiere es el inicio del camino del kirchnerismo en el gobierno, y todos los años que vinieron primero con Néstor y después con Cristina. Pero como dato histórico real, el 27 de abril fueron las elecciones donde ganó Menem y segundo salió Néstor Kirchner. Bueno, obviamente no le alcanzaba a Menem para ganar en primera vuelta. Tal cual. Eso sucedió todo lo que estamos contando. Seba, ¿qué capítulo vamos a ver la próxima semana o las próximas semanas en el ámbito legislativo? Porque el gobierno pareciera que logra que se avance con la ley bases, desde ya que ha tenido que ceder en algunos aspectos o en varios aspectos. Ley bases, ley de reforma fiscal, importante para el gobierno y para las provincias también, sobre todo. Reposición en esa ley fiscal del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, un tema que fue muy discutido en su momento. Reforma laboral, un poco más light de la original o del proyecto original que planteaba el gobierno de Javier Milei. Te diría que tenemos un escenario similar a lo que fue en su momento las sesiones extraordinarias en el verano, con dictamen costoso, trabajoso. Quizá en esta oportunidad dio la sensación de que fue algo menos laborioso, pero bueno, todo indicaría que va a terminar aprobándose esta nueva ley bases, y también
el paquete fiscal en la sesión que va a comenzar el próximo lunes al mediodía. Uh-huh. Después veremos, esto en diputado, ¿no? Después veremos qué pasa en el Senado, los números están un poco más peleados ahí, pero bueno, para el gobierno es necesario obtener, no digo el primer triunfo legislativo, pero sí el primer paquete de leyes que le puedan aprobar a un gobierno. También es inédito esto, ¿no? Es decir, la gran mayoría de los gobiernos tuvieron rápidamente las leyes que querían en el comienzo de sus gestiones, te diría que sin pasar un mes de Tal cual. asumieran. No le sucedió esto a Javier Milei, claramente, ¿no? Pero da toda la sensación de que, a ver, que va a aprobarse y que de una vez por todas vamos a tener esta famosa ley bases muy recortada, muy disminuida, muy distinta a la original, pero bueno, el gobierno va a tener al menos esa herramienta. Seba, por último, vos escribiste en tu portal esta semana, en sebastiandumont.com.ar, y se replicó en tus redes, acerca de el dilema de Milei, de subestimar o sobreestimar, y lo digo más que nada por las imitaciones que hizo esta semana en una participación que tuvo en la Fundación Libertad. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Yo lo que planteo es que lo que sucedió con la marcha que vimos esta semana que transcurrió, muy numerosa, muy importante, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país, en un grito de defensa a la educación pública, a la educación terciaria, a las universidades y su importancia en la Argentina, en su historia, en la universidad gratuita, de calidad también. Me parece que interpeló al propio gobierno en uno de los aspectos que le ha servido al gobierno para ganar las elecciones, o a Javier Milei en particular, es decir, la construcción de relatos que obviamente impactaban y muy bien en una sociedad cansada con la política en general, y eso lo llevaron a Milei a ganar las elecciones. Y ahora pasó algo similar, pero al revés. Más allá de que después el gobierno intente explicar que no es su idea cerrar la universidad, yo creo que nunca fue la idea real de cerrar las universidades, sí de auditar los gastos en las universidades, pero el solo hecho de que se haya instalado la posibilidad de que recorten la educación pública, esto ha disparado a mucha gente a las calles, y mucha gente que para nada era votante solo del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, Unión por la Patria. Allí había muchos jóvenes que encontraron en Javier Milei la respuesta a su enojo con la política y su respuesta a la esperanza de decir, bueno, queremos algo distinto para la Argentina. Y esos mismos jóvenes son los que salieron a la calle. Entonces yo digo, por un lado, no subestimar esto que pasó para el gobierno y para Javier Milei, creyendo que solo detrás de la marcha había intencionalidades políticas de sectores de la oposición, como tampoco sobreestimar a la oposición que se presentaron y que acompañaron esa movilización, de pensar o de creer que este acto de rebeldía de muchos jóvenes y sectores de la clase media argentina que fueron a manifestarse, significa un apoyo para ellos, para esos dirigentes, claro, que pueda convertirse quizá en una herramienta para tratar de recuperar consenso en la opinión pública. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Hay que evaluar que quizá estemos ante un fenómeno también nuevo, decir, bueno, aquí nadie tiene comprado absolutamente nada, ni en la opinión pública, ni en el apoyo permanente. Esto es un día a día, esto es gestión y mostrar que efectivamente le resolvés los problemas y que las expectativas que generaste, expectativas que después cumplís, y si no las cumplís vas a tener más de este tipo de cuestiones, sobre todo en un tema tan sensible para la clase media argentina, que es la educación pública. Claro. El paso previo a poder generarte un ascenso social. Por eso yo terminaba mi nota con una frase que recordaba del desaparecido Tomás Pulat, cuando él decía que para una persona pobre o de clase media baja, el mayor acto de rebeldía era justamente estudiar y prepararse para poder salir de esa situación. 100%. Y la universidad pública es el camino para eso. Totalmente. Qué buen cierre, Seba. Mira, solamente me queda por agregar que, viste que les deseé suerte el fin de semana pasado. Y no vino muy bien. Bueno, mucha suerte para lo que viene entonces también. Un abrazo grande, Dari. Un buen abrazo. fin de semana para todos y nos vemos la próxima. Seguro. Chau, Seba, un abrazo. Abrazo. Sebastián Dumont, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.